primera ley de la termodinámica. Vamos a empezar con la primera ley. Aquí es importante recordar que nosotros estuvimos viendo lo que era la segunda ley, la ley cero de la termodinámica la semana anterior. La ley cero de la termodinámica era esta que decía que si había un material con cierta temperatura y se ponía en contacto con otra temperatura, entonces iba a haber en algún momento un equilibrio térmico. Eso era, ¿verdad? Ahora, la primera ley de la termodinámica tiene ciertas características. Una de ellas es que la primera ley me va a describir tres variables. Una que es el trabajo, que es una variable que vimos en física 1. También se trabajó mucho en física 2. Creo que fue en física 2 en que se trabajó el trabajo, que para hacer trabajo tenía que existir una fuerza y esa fuerza poder desplazar un objeto. El calor, que lo definimos en el capítulo anterior, que el calor va a ser una energía que se transfiere de un material a otro. Y la energía interna de un sistema. Vamos a ver después qué es la energía interna de un sistema. Esas tres variables son las que van a estar dentro de la primera ley de la termodinámica. Por eso le vamos a llamar a esas tres, trabajo, calor y energía interna, variables termodinámicas. Vamos a representar la energía interna como un delta U, como un cambio de la energía interna final y la energía interna inicial que hay en un sistema. Vamos a representar el trabajo con el W mayúscula, que el trabajo puede ser que el sistema sea el que esté efectuando el trabajo. Si nos imaginamos el sistema como agua hirviendo y va a realizar un trabajo, puede ser que esa agua en el tiempo movilice la tapa. Entonces la tapa de la olla donde tengo el agua hirviendo sale disparada. Entonces hubo un movimiento y una fuerza que movió la tapa. Entonces el sistema en ese caso podría ser el agua hirviendo. Entonces habría que ver cuál es el sistema y ver si realiza trabajo o no. Y la energía calorífica, que conocíamos como calor, que es la misma variable que usamos cuando vimos calorimetría, que sería Q. Dependiendo de las condiciones, esa transferencia de calor puede generar energía interna en un sistema. La ecuación que nos indica esto es esta ecuación de acá, donde tengo que el calor, la energía calorífica que entra a un sistema es la suma del trabajo que el sistema efectúa y la suma de la energía interna que hay dentro del sistema. Vamos a ver detalladamente qué es la energía interna, a qué se refiere esa energía. Entonces, si el calor entra a un sistema, como ya lo vimos anteriormente, puede ser una cocina calentando una olla con agua, una cocina transfiriendo calor a un pedazo de carne o lo que sea, ese calor puede hacer dos cosas. Puede hacer que cambie la energía interna del sistema o puede hacer que empiece a haber trabajos, que el sistema efectúe trabajo. Como lo dijimos anterior, si el calor entra a una olla con agua y el agua hierve y mueve la tapa, ese calor que entró, además de aumentar la energía interna del agua, también hizo que hubiese ese trabajo. Y eso es la primera ley de la termodinámica, que la entrada de calor a un sistema puede generarme cambios de energía interna y trabajo. Para poder seguir hay que como visualizar bien qué es un sistema termodinámico. Cuando hablamos de un sistema termodinámico, vamos a hablar de energía, transferencias de energía de un sistema a otro sistema. Entonces vamos a tratar de visualizar que si yo tengo un sistema, digamos que este círculo me representa un sistema, externo al sistema va a haber un entorno. Entonces, las transferencias y los cambios de energía se van a dar entre el entorno y el sistema. Qué sé yo, que el entorno sea el aire, el sistema seamos nosotros. Entonces, si afuera está frío y nosotros estamos muy calientes, la energía calorífica va a haber una transferencia del cuerpo caliente al cuerpo frío. Entonces, hay una pérdida de energía
calorífica por parte de nosotros. Nuestro sistema está perdiendo energía térmica. Eso es un ejemplo de sistema y entorno. El sistema aquí les dice, puede ser un dispositivo mecánico, un motor de un auto, el motor de una refrigeradora, puede ser un organismo biológico, que podemos ser nosotros, puede ser una iguana, las iguanas son de sangre caliente, ellas, el agua, perdón, la sangre cuando se les enfría, ellos no tienen un mecanismo como el de nosotros, avanzado, entonces ellas tienen que ponerse en el sol para que la energía térmica pase del entorno hacia el sistema que es ella y poder aumentar la temperatura de la sangre, si no se pueden morir. Puede ser una cantidad de material como un refrigerante, un acondicionador, el vapor de agua que se expande en una turbina. Todos esos son ejemplos de sistemas. Cuando entonces hablamos de sistema termodinámico es cuando tenemos esos que hablamos anteriormente, eh, pero que los podemos considerar como una unidad y hay intercambios de energía, como les puse acá, entre el sistema y el entorno. Si hay cambios de energía entre entorno y sistema, ya ese sistema yo lo considero como un sistema termodinámico. ¿Por qué? Porque están en juego las variables termodinámicas, energía interna, calor y trabajo. Y cuando se da un proceso donde hay cambios de estado dentro del sistema, a ese proceso le vamos a llamar proceso termodinámico. Si, qué sé yo, teníamos calor y nuestro sudor se evapora, al haber ahí un cambio de estado, entonces el proceso que se está dando ahí de nosotros como sistema interactuando con el entorno y nuestro sudor evaporándose, eso se le llama proceso termodinámico. Los signos es importante porque ya hablamos de las tres variables. Esas tres variables tienen signo. El signo del calor va a ser mayor que cero cuando el calor se agrega al sistema. Entonces, acá, cuando se agrega al sistema. ¿Cómo sería un ejemplo cuando se agrega al sistema? Que tengamos tal vez una cocina encendida, pongamos una ollita con agua. ¿Qué le va a pasar al agua? Va a estar recibiendo energía térmica, calorífica, de la fuente de calor. Entonces, eso es un calor positivo para el sistema, que mi sistema es el agua. ¿Cuándo el calor va a ser negativo? Cuando más bien tenemos el caso donde hay una pérdida de calor. Hay se pierde calor. ¿Para dónde se va ese calor que se pierde? Al entorno. El entorno, el ambiente. Entonces aquí tenemos un ejemplo en esta imagen. El entorno es eso naranja, rojo, no sé el color. Y el verde es el sistema. Vemos que la flecha amarilla dice que está entrando calor al sistema. ¿Y por qué entra calor al sistema? Posiblemente porque la temperatura fuera del sistema es mayor y la de dentro del sistema es menor. Y recuerden que vamos a tener una transferencia del más caliente al más frío. Entonces el calor entra al sistema y lo vamos a tomar positivo. Vean este otro ejemplo en amarillo. Cuando el calor es el que sale del sistema, porque el sistema se está enfriando, entonces, ¿qué es lo que le pasa? El calor es negativo. El trabajo es diferente. El trabajo tiende a verse cómo es la fuerza que están aplicando las partículas o lo que haya dentro del sistema. Entonces podemos verlo que si el sistema es el que hace trabajo, el trabajo es positivo. ¿Cómo sería un ejemplo de un sistema haciendo trabajo? Es el caso que les dije de la olla. Voy a tratar de dibujarla acá. Con agua hirviendo. La olla, podemos imaginarla que tiene una tapa. Voy a ponérsela en rojo. La tapa, al cerrarse la olla, hace que la olla tenga un cierto volumen V sub 0. Cuando yo le agrego calor al sistema, vean que cuando yo agrego calor al sistema, ese calor es mayor que cero.
Cuando yo agrego calor al sistema, las partículas que hay dentro de la olla empiezan a moverse más rápido, tener mayor energía cinética, empiezan a colisionar y que esas colisiones van a producir que la tapa tenga un cierto desplazamiento. Se va a mover un cierto desplazamiento X hacia arriba. ¿Y quién aplicó esas fuerzas? Esas fuerzas las está aplicando las partículas que se están moviendo más rápido, vibrando, en movimiento de traslación y de rotación. Al haber un desplazamiento delta X y al haber una fuerza de las partículas, aparece un trabajo. Cuando el sistema hace el trabajo, vea que en este caso lo está haciendo el sistema porque levanta la tapa, el trabajo va a ser positivo. Vean acá, el trabajo es positivo cuando es efectuado por el sistema. Y el trabajo es negativo cuando se le hace al sistema. ¿Cómo sería que se le hace al sistema? Que yo tenga una tapa, un émbolo o algo así, y que pasado el tiempo, más bien el volumen disminuyó. Entonces, en esos casos, el trabajo es negativo. Por eso, podemos asociar las palabras que vienen acá. Podemos usar compresión, que es cuando los volúmenes se van comprimiendo o se va haciendo más pequeño. Lo podemos usar como trabajo negativo y podemos usar la palabra expansión cuando hablamos de un trabajo positivo. No se les olvide, compresión, un trabajo negativo porque el volumen va disminuyendo y expansión positivo porque el volumen aumenta y para que el volumen aumente es porque el sistema está haciendo trabajo al entorno. Y la palabra agregado para un calor positivo porque se está agregando calor y un calor negativo cuando se está eliminando el sistema. Los trabajos pueden realizarse, pueden determinarse. Entonces se les va a preguntar trabajos a montón. ¿Cuál es el trabajo de un gas cuando el volumen cambia? Cuando el volumen cambia es fácil de encontrar el trabajo porque podemos utilizar esta ecuación de acá, que es una integral. Entonces, ¿cuándo se utiliza eso? Cuando tenemos el caso que tenemos moléculas que están golpeando un pistón. Entonces, como lo dijimos anterior, de hecho es el mismo caso anterior, si las partículas, las moléculas hacen que el pistón se aleje, o sea, que se haga más grande el volumen, entonces vamos a tener un trabajo positivo. Y si más bien el gas el pistón se acerca a la molécula, o sea que se está comprimiendo las moléculas, el trabajo va a ser negativo. ¿Cómo lo podemos ver con esa ecuación? Veámoslo acá. La ecuación de trabajo es la integral de la presión por el cambio de volumen. La integral, recordemos que las integrales me van a decir de un punto a un punto, donde yo voy a integrar. Va a ser del volumen inicial a un volumen final. Entonces, si yo tengo, vamos a ver, un valor de presión, que digamos que la presión en este caso no depende en su ecuación o es constante, perdón, pongamos que la presión es constante, unos gases en un contenedor, ahí vamos a ver, están los gases en ese contenedor, digamos que la presión es constante, entonces, muy fácil, recuerden que de las integrales las presiones pueden salir, entonces me quedaría esto. De V. Recordemos es que si yo tengo una integral de dv, su respuesta es v. Si tengo una integral de x, su integral es x. Un diferencial, perdón, de x, el integral es x, el diferencial de v es v. Entonces, acá yo para poder integrar el de v, lo que hago es poner v y lo evalúo en los dos puntos. Bueno, multiplicado por la presión, claro, porque ya salió la integral. El volumen evaluado en volumen inicial y volumen final. ¿Cómo se ve eso? Se ve presión y los cambios de volumen. Entonces, con esta formulita tan sencilla, yo puedo determinar cuándo la presión es constante
y cuando cambian los volúmenes, cuál va a ser el trabajo. Entonces, hagamos un ejemplo. Si yo tengo un contenedor que inicialmente tenía un volumen, digamos que de 20 metros cúbicos, y que después se disminuyó a un volumen de 10 metros cúbicos para cierto valor de P, no importa el valor de P, que sea positivo, constante, vemos que al hacer final menos inicial, menos 20, me va a dar un valor negativo, porque me va a dar una P multiplicada por 10 menos 20, menos 10. Entonces, me está dando un trabajo negativo. Vemos que entonces, cuando el volumen disminuye, el trabajo es negativo. Diferente a cuando tengo un caso donde tenía un volumen de tal vez de 5 metros cúbicos y que está pasando a ser un volumen de tal vez 10 metros cúbicos. Cuando hacemos el trabajo, la presión mantiene constante y vamos a tener una diferencia positiva. Entonces, final menos inicial va a ser positivo y eso me va a dar un trabajo mayor que cero. Entonces ahí se ve con la integral un poquito más claro eso, de que cuando el volumen está aumentando, el trabajo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de ese volumen está haciendo trabajo, el sistema está haciendo trabajo en el entorno. Ahora bien, así se verían más o menos los tres casos cuando hablamos de un trabajo con presión constante. Normalmente cuando se dan estas cosas, uno lo que hace es graficar en el eje Y la presión y en el eje X grafica el volumen. Entonces, cuando tenemos este caso, entonces nos pueden pasar estas cosas. Nos pueden pasar estas cosas. ¿Qué pasa en la gráfica A? Que tenemos un punto inicial con una presión inicial y un volumen inicial, un punto final con una presión final y un volumen final. Aquí podemos ver que el trabajo lo vamos a tomar mayor que cero. Como la línea va hacia la derecha, podemos ver que va hacia allá, va hacia un aumento de volumen. En este caso, la línea va hacia la izquierda, entonces iría hacia allá, va a haber una disminución de volumen. Vea que el punto inicial se encontraba a un volumen mayor que el punto final. Entonces aquí podemos ver que el trabajo es menor que cero. Y en este caso, donde la línea es totalmente horizontal, esta expansión la llamamos a volumen constante. De hecho, a volumen constante es cuando la ecuación a presión constante, es cuando la presión puede salir de la integral y pasaba entonces lo que habíamos dicho anterior, esta ecuación. Que vemos que esto el área que hay bajo esta curva. De hecho, la definición de integral es el área bajo la curva. Por eso, para estos casos que se da, a presión constante, entonces es cuando tenemos el área de un rectángulo, el lado 1 y lado 2. El área es lado 1 por lado 2. ¿Cuál sería el lado 1? Qué sé yo, V2 menos V1. ¿Y cuál sería el lado 2? La altura, que sería la presión. En estos otros casos, la integración se vuelve un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque normalmente los valores de presión, como van cambiando, van a ser un valor que va a depender tal vez del volumen. Entonces, como depende del volumen, también hay que integrarlo dentro de la integral. Sin embargo, lo vamos a centrar más en estos casos. Es lo que vamos a encontrar de forma más común en los problemas que nos da esta ecuación. Otra cosa importante del capítulo es la trayectoria entre estados termodinámicos. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy en un estado inicial, qué sé yo, que tenga una presión inicial de tanto valor y un volumen inicial de tanto valor,
y luego voy a terminar en una posición final con una presión final y un volumen final, lo que me quiere decir es que no importa la trayectoria que yo haga, el trabajo va a depender solo de la trayectoria del inicio y del final. Entonces, si yo me voy por este camino, o me voy por este camino, o por este camino, indiferentemente, el trabajo va a ser el mismo. Aquí se ve un ejemplo qué significa irse por diferentes caminos. En esta imagen podemos ver el trayecto 1, 3, 2. Primero, el gas que yo tenga contenido en un material, en una olla o en un lugar cerrado, va a sufrir una expansión con presión constante. Vea que el volumen aumentó, pero con la presión constante. Y luego vamos a tener una disminución de presión con volumen constante. Vea que el volumen no varía de 3 a 2. ¿Qué sería una expansión con volumen constante? Puede ser una explosión dentro de un volumen definido. Perdón, que una expansión con presión constante, que se expanda el gas y también se mueva la tapa o lo que lo tenga conteniendo. Porque si yo tengo, digamos, un material que no se mueve, que tiene volumen fijo, y ese material con volumen fijo, hay una explosión dentro, lo más seguro es que las partículas, como no desplazan el material, van a empezar a cada vez a moverse más rápido y la presión aumenta. Sin embargo, si el tapón es movible y hay una explosión y las partículas mueven el tapón, la energía interna, parte de la energía que tienen las partículas van a mover el tapón y entonces la presión no va a dispararse y puede mantenerse constante. Eso tal vez fue lo que pasó del 1 al 3. Luego, el 3 al 2, como el volumen se mantuvo constante, puede ser que después de que se expandió y se movió el, el tapón, me haya quedado el recipiente en el que está contenido el gas fijo, con un volumen fijo. Entonces las partículas ya después de la explosión ya se empezaron a mover más lento, se distribuyeron. ¿Y qué le pasó al moverse más lento y distribuirse? Ya no chocan tanto, entonces su presión disminuye de 3 a 2. Eso fue tal vez lo que pasó. En este otro caso, vemos que el paso es del 1 al 2. Hubo un incremento de volumen de V1 a V2, pero también una reducción de presión. Y en este otro caso, teníamos un punto en donde teníamos una presión y hubo una disminución de presión a volumen constante. Y después, del 4 al 2, lo que está pasando es que a presión constante aumenta el volumen. Eso es lo que tenemos que aprender a leer. Entonces, si yo les digo, hay que leer esta gráfica, ¿qué es lo que está pasando? Entonces decimos que a presión constante aumenta el volumen, luego a volumen constante disminuye la presión. Y en este caso hay una disminución de presión y un aumento de volumen. Y en este otro caso hay primero una disminución de presión a volumen constante y luego un aumento de volumen a presión constante. Cuando agregamos calor a un sistema, vamos aquí los ejemplos, el calor ya no va a depender no solo de los estados inicial y final, como si pasaba con el trabajo, que dependía solo del inicial y final, que fue lo que hablamos acá. El calor también va a depender de la trayectoria. Y otra cosa importante que les quería agregar acá es que el calor no podemos decir que se almacena en un cuerpo. El calor lo único que hace es transferirse de un cuerpo a otro. Si queremos hablar de la energía que tiene un cuerpo almacenada, tenemos que hablar de energía interna. La energía interna, y está relacionada con la primera ley de la termodinámica, podemos decir que la materia, lo que conocemos como materia, va a tener átomos, moléculas, y esas átomos y moléculas
dice, componen de partículas que tienen energía cinética y potencial. De hecho, ya eso en el capítulo anterior hablamos que tenían energías cinéticas de traslación, más que todos los gases monoatómicos. Los diatómicos tenían de traslación y rotación y los poliatómicos podían tener hasta de vibración. Pero también hay energía potencial. Si yo llego y sumo todas las energías que tiene las partículas dentro de un gas o lo que sea, eso le vamos a llamar energía interna. Entonces, ¿qué es la energía interna? La suma de todas las energías cinéticas de las partículas más la suma de todas las energías potenciales de la interacción entre ellas. Y vamos a usar este símbolo U y vamos a analizar el cambio de la energía interna. Lo que pasa es que la ecuación de la energía interna es calor igual a la energía interna más el trabajo. Lo que estamos encontrando acá es la energía interna, entonces hay que despejarla. Vean que sería entonces calor menos trabajo. Ahora sí, en el caso 1, calor entra, lo vamos a tomar positivo. Y el trabajo es hecho por el sistema. Entonces lo tomamos positivo. Y ya que hay un negativo, entonces por eso es que se da esa resta. Esto me da 50 joules. En este otro caso, tendríamos calor menos trabajo. El calor, como acá, vea que el calor sale del sistema, hay que ponerlo negativo. Y el trabajo, como entra al sistema, hay que ponerlo negativo. Y con este negativo, entonces negativo y negativo, me va a dar positivo. Entonces ahora sí, esto me da menos 50 joules. Y en este otro caso, el calor va a ser positivo, 150 joules. Y este trabajo va a ser positivo porque va saliendo, pero como que hay un menos de la resta, esto menos esto me da 0. Para termodinámica vamos a usar diferentes procesos termodinámicos. Ya más o menos vimos uno que era cuando la presión era constante. Recuerda que los que habían era cambios de volumen y el trabajo era presión por cambios de volumen. Eso se llama proceso isobárico, cuando la presión es constante. Vamos a tener isotérmicos cuando la temperatura es constante. Y vamos a tener isocóricos cuando el volumen es constante. Y los adiabáticos cuando entre el sistema y el entorno no hay transferencias de calor. ¿Cómo se ven ellos en una gráfica? Bueno, más o menos eso es lo que hay que identificar en los problemas. El isobárico, como es temperatura constante, se ve con una isoterma, las que vimos en el capítulo anterior. Así. Ese proceso de A4 es isotérmico. Es isotérmico. Isobárico, presión constante se va a ver así, porque esto es una gráfica de presión-volumen. Entonces, presión constante se ve una línea recta. Y a volumen constante, pues se va a ver una línea hacia abajo. Eso es lo que tenemos que identificar. Aquí los pongo por separados. El proceso adiabático, no hay transferencia de calor. Vea qué sencillo. Si estoy diciendo que la ecuación es calor delta U más trabajo y estamos diciendo que en un proceso adiabático no hay calor, no hay transferencia de calor entre el entorno y el sistema, entonces obligatoriamente esto tiene que ser 0. Entonces esto sería delta U más W. En estos casos, la energía interna que va a tener las partículas dentro del proceso, ya sea puede ser un ejemplo de esto, una nube formándose. Las nubes cuando se forman, primero es un gas que se va llevando al punto de rocío, en el punto de rocío se convierte en agua y cae en forma de lluvia. Ese proceso podemos decir que está aislado del exterior, entonces se puede considerar adiabático. Entonces el calor no hay transferencias, todo lo que pasa en la nube
la energía que hay ahí se está usando para hacer cambios de estado, no hay una transferencia hacia el exterior. Entonces eso pasa, la energía interna va a ser igual al negativo del trabajo. Entonces ahí lo que tenemos es que si se acuerda de la ecuación que vimos de trabajo, esa ecuación era presión por cambios de volumen. ¿Qué pasa cuando el volumen es constante? El V2 va a ser igual al V1, esto me va a dar 0. Entonces, en los procesos isocóricos, el trabajo va a ser 0. Por lo tanto, la ecuación de la primera ley de la termodinámica, ¿cómo va a quedar? Delta U igual a calor. Entonces, ¿qué casos pasa cuando el volumen es constante? Que casi que toda la energía interna es proporcional a la energía térmica, a la energía calórica. El isobárico tiene presión constante. Como es presión constante, ya sabemos que el trabajo se puede calcular con esta ecuación. Lo que necesitamos son los cambios de volumen y la presión constante y ya tengo el trabajo. Los procesos isobáricos efectúan a presión constante. Aquí dice, eso me quedó cortado, en general, ninguna de las tres cantidades, delta U, calor y trabajo, son 0. Por lo tanto, son distintos de 0. Por eso, eh, cuando yo quiero calcular la energía interna, necesito tanto el calor como el trabajo. Sin embargo, aquí dice, la ventaja es que es muy fácil calcular W, porque W se calcula con presión y los cambios de volumen. ¿Cómo se ve el proceso isobárico? De esta manera. El último, el proceso isotérmico. El isotérmico se da con temperatura constante. ¿Y cómo produce un proceso a temperatura constante? Que el intercambio de calor con el entorno sea muy lento. Entonces, al ser tan lento, le da tiempo a mantenerse el equilibrio térmico. Eso es como una característica. El proceso de transferencia de calor del exterior al interior es lento. Y en general, ninguna de las cantidades delta U, Q y W son 0. Entonces, podemos hablar de esas características de la energía interna de un gas. Depende solo de la energía interna de un gas, depende solo de su temperatura. Cuando un gas de baja densidad sufre una expansión libre, su temperatura no cambia. Esos son los gases ideales. Cuando los gases no se comportan como un gas ideal, vamos a tener problemas ahí con los cambios de temperatura ante las expansiones libres. Entonces ya la cosa cambia un poco. Entonces, con esta característica podemos decir que entonces la energía interna para todos los gases no puede depender solo de la temperatura, también tiene que depender de la presión. Solamente en el gas ideal sucede eso, que la energía interna de un gas ideal depende solo de su temperatura, pero para otros gases va a depender también de la presión. Recordemos que también va a haber una variable que es la capacidad calorífica del gas ideal. Vamos a tener, para poder, ¿eso es para qué sirven estas capacidades caloríficas? Una tal CV y una tal CP. Eso me permite a mí encontrar los calores, ¿verdad? Porque ya vimos que a veces necesito para la energía interna el calor más el trabajo. Ya vimos cómo encontrar los trabajos, pero el calor es lo que no sabemos. Entonces, ¿cómo se encuentra? Con una ecuación similar a las del capítulo anterior. El cambio de calor va a ser igual N, número de moles, esa capacidad calorífica, por el delta T. O escrita también como Q, NC, delta T, delta Q. Entonces, ese C va a ser CV para los casos donde el gas ideal está contenido con
volumen constante. Entonces usamos la variable CV. Ahí ustedes tienen que ver qué gas es, irse a una tabla y dependiendo del gas, encontrar el valor de CV para usar. ¿Y cuándo van a utilizar CP? Cuando la presión es constante. Es muy sencillo de recordar. CV cuando el volumen es constante y CP cuando la presión es constante. Aquí está la tabla que tienen que usar. Vean los valores de CP y de CV. Y también hay otra variable, que es esta de acá, que se saca con las diferencias de CP y CV. Cuando tengan que, esto más que todo se usa en los adiabáticos para encontrar los calores, a veces ocupamos esa variable. Esa variable, para un gas ideal, ya hay un cálculo hecho y es de 1.67. Y para los gases diatómicos, la mayoría es 1.40. Normalmente, para efectos de práctica, estos valores se les daría. Y vamos a ver cómo utilizamos esos valores en el proceso adiabático. Vamos a ver, aquí estaría. Esta ecuación de aquí me permite a mí poder encontrar volúmenes y presiones antes y después de un estado inicial y un estado final para un proceso adiabático. Qué sé yo, que inicialmente tengo una presión y un volumen 1 y después de un tiempo tengo una presión 2 y un volumen 2, usamos esto. Si el gas es ideal, ya sabemos que el valor de Y, de esta variable, sería 1.67. También de los cálculos sale esta otra ecuación que me compara la variación que hubo de temperatura y de volumen antes y después en ese proceso adiabático. Un punto inicial y un punto final. Esas son las dos que más interesan. ¿De dónde salen? Pues aquí les dejo toda la derivación de dónde salen. Entonces, de esa manera podemos encontrar el trabajo de un gas ideal cuando hay una expansión adiabática. Entonces, ya vimos que cuando era isotérmico, bueno, cuando era, perdón, isobárico, el trabajo a presión constante nada más era esto. Sencillo. Pero cuando el proceso es adiabático, se debe de calcular de esta otra manera. Entonces tienen que tener cuidado qué tipo de proceso es el que se está trabajando para ver cuáles son las ecuaciones que se usan. Este sería el trabajo del proceso adiabático. ¿De qué depende? Vea que siempre en los adiabáticos esa constante va a estar ahí metida. Y de los cambios de presión y de los cambios de volumen. Nada más sería aplicar esa ecuación.